Hola, muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a las píldoras de cine. Ya sabéis que son esas píldoras que hago en el canal de YouTube de Producciones Esquizoides. Suscribiros, darle a like y activar la campanita, eso que dicen los youtubers. Hoy os traigo una película española, y una película española del 2022, de este año, estrenada en febrero del 2022. Se llama La pasajera, de Raúl Cerezo y de Fernando González. Antes de hablaros de La pasajera como tal, permitirme que haga un pequeño inciso y os hable sobre todo de Raúl Cerezo, que sí que lo conozco ya desde hace muchos años, del circuito de cortometrajes. Ambos directores han dirigido muchos cortos. Creo que Fernando González tiene como más de 30 cortos, y si mira la ficha de Raúl Cerezo, tiene muchísimos más, ¿no? Lleva muchísimos años haciendo cortometrajes. Y digo que lo conozco, no es que lo conozca en persona ni nada de eso, pero que sí que recuerdo mucho que hace cosa de unos 10 años, por ahí aproximadamente, cuando mi corto era Érase una vez el western, iba por festivales. El que estaba siempre en todos los festivales era el cortometraje de Raúl Cerezo llamado Ocho. Entonces, desde entonces siempre había habido muchísima expectación, o teníamos mucha expectación de qué sería capaz este director eh, en el momento de dar el salto al largometraje, si es que el salto como tal existe, ¿no? O sea, evidentemente. Entonces, bueno, pues La pasajera es su primera película junto con Fernando González. Ambos han unido fuerzas y se han hecho esta película. Y que tengo que decir que sencillamente a mí me ha encantado, la he disfrutado muchísimo. Es una peli de terror que puede recordar a clásicos del género fantástico de terror de serie B americano, pues como pueda ser Evil Dead, Vinieron de dentro de, o, por ejemplo, La invasión de los ladrones de cuerpos, ¿no? Que es la versión original de los años 50, o la versión de los ultracuerpos, ¿no? El remake de los años 70, ¿no? Que también es igual o mejor que el original. Pero, además de eso, es una película que tiene mucha comedia, mucho sentido del humor. Y es una película muy española. Es una película muy española. O sea, ha sabido, digamos, mezclar esas referencias que le gustan a sus directores, ya te lo digo, de todas esas películas, por ejemplo, y de muchas otras más, pero al mismo tiempo le han sabido dar ese aire español, esa idiosincrasia española, mezclar personajes pues muy de hoy en día con personajes, sobre todo uno muy concreto, ¿no? Que es el ser más rancio, más la España, podríamos decir, más casposa, ¿no? Etcétera, etcétera, pero que bueno, que de todas formas pues lo hacen muy bien, empastan muy bien esa mezcla que se hace con esos personajes. Y bueno, creo que me estoy yendo un poco y no estoy diciendo de qué va. Pero es que, claro, es muy complicado. Tampoco es plan de desvelar mucho, porque si no, se pierde toda la gracia de la película en sí, ¿no? Simplemente diré que es una furgoneta conducida, ya os digo, por un personaje pues muy chapado a la antigua, muy, podríamos decir, muy facha, muy aficionado a los toros, etcétera, etcétera, que recoge a una chica mexicana, que resulta que es enfermera, y una madre y una hija que van a hacer eh, un trayecto, ¿no? Estos cuatro personajes juntos. Es esto típico que hay ahora de aplicaciones tipo BlaBlaCar y tal, ¿no? Que se juntan varias personas en un coche y que van hacia un sitio y allí que van juntos, ¿no? Sin conocerse de nada. Y claro, chocando entre sí, ¿no? Y descubriendo, pues por ejemplo, qué rencillas, qué problemas hay entre la madre y la hija, por ejemplo, ¿no? Y luego cómo hay personajes entre sí, pues que
se hacen más amigos vamos, se llevan mejor, crean más afinidad, no podríamos decir, durante el trayecto. Entonces, toda la primera parte de la película es conocer a estos personajes, hasta que sucede un punto que hay un atropello a una excursionista y tienen que llevarla a urgencias. Entonces, a partir de ahí es donde se gira todo y se desencadena toda la parte de terror de la película, donde ya todos los personajes pues deben ir muriendo, ¿no? Como suele ser en las películas estas de terror y tal, y hacen las apuestas de a ver quién se salva y todo eso, ¿no? Los personajes no son ningunos héroes, al contrario, sino es básicamente primero corro y después miro si, si me persigue alguien, en ese sentido, y si no me persigue nadie, pues ya si acaso vuelvo y ayudo, pero primero yo me voy de aquí, en ese sentido. Y la película, como ya os digo, tiene mucho sentido del humor, pero, pero cuando tiene que ser de terror, es una película de terror, muy bien hecha. Tiene unos efectos especiales muy logrados. Podríamos decir que es una mezcla de efectos especiales digitales con efectos especiales analógicos. Y yo cuando hablo de analógicos me refiero a los que es el látex y todo eso, ¿no? Los efectos especiales de toda la vida, ¿no? Más artesanos y todo eso, pero que mezclan muy bien con los que son esos efectos digitales. Funcionan muy, muy bien. Las interpretaciones están los 4 actores principales, geniales, cada uno en su papel, cada uno en su papel. Posiblemente os suenen las caras de la mayoría de ellos, ¿no? Porque vienen de la televisión, vienen del cine de hacer muchísimas películas, entonces son rostros que en general cualquier espectador medio dice, me suenan, me suenan. Evidentemente son muy conocidos, o sea, no hay nada más que decir en ese sentido. O sea, son actores que los han sacado de su zona de confort y se los han llevado a algo pues distinto y diferente a lo que se suele hacer. Como ya os he dicho, bebe mucho de todo ese cine, de por ejemplo de Evil Dead, de Vinieron de dentro de, y esas películas, pero tiene entidad propia. Y eso es muy importante, porque la película, o sea, consigue que tú la veas como una película española 100%. No se te queda como un refrito de homenajes, de guiños, ¿no? A todas esas películas para que el friki de turno, mira, esto viene de aquí, esto viene de acá y esto sale de este otro lado y nos lo pasemos muy bien, sino que la película en sí lo que hace es que se entienda perfectamente sin esas referencias, sin conocer las referencias. Por eso creo que la película en sí funciona muy bien. Y luego, aunque es una película de terror, creo que es una película que la puede ver prácticamente todo el mundo. O sea, es una de esas películas que a no sé qué decir. Por ejemplo, a mi madre le mola el cine de terror, pues a mi madre le gustaría, pero es que a un crío de 15 años también le tiene que divertir la película en ese sentido. Es una película, La pasajera, que ha tenido, por desgracia, una distribución muy pequeñita, o sea, se ha estrenado en muy poquitas salas. Eh, yo soy de Alicante. Alicante, yo creo recordar que no llegó a estrenarse en cines. Sí que la hemos visto en algún festival. Por ejemplo, en el Festival de Elche este verano se pasó la película. Y por ahí, ¿no? Evidentemente se ha visto en Sitges, se ha visto, creo que en Sundance, en una serie de festivales, evidentemente del género fantástico, todo eso, y por ahí ha tenido pues ese boca a oreja
que necesitaba la película. Y luego, a nivel internacional sí que ha tenido buenas ventas. Sé que se ha vendido pues, a Estados Unidos con buenas críticas, a otros países y que bueno, que aquí desgraciadamente ya os digo que no ha tenido, digamos, dentro del gran público esa repercusión que se podría merecer la película, pero que yo creo que si termina recayendo en alguna plataforma importante, va a ser un pelotazo, sinceramente. Yo creo que son de esas, como un poco le ocurrió a la película de El Hoyo, que, que se estrenó en cines, pasó muy desapercibida, se vio muy poquito tiempo y la vio muy poquita gente y cuando se vio en Netflix lo petó, sinceramente. Y yo creo que esta es una de esas películas que le puede ocurrir. No es una obra maestra, no es una obra maestra, ni lo pretende ser, pero es una película que funciona de principio a fin como un reloj. Los personajes se disfrutan mucho, la historia se disfruta, la fotografía es excelente, creo que el trabajo de dirección de producción es impecable, entonces creo que espero que, ya digo, que en ese formato un poco de plataformas, cuando esté disponible, pues que la película funcione. De momento se puede conseguir en formato físico a través de una campaña de crowdfunding que han hecho, de que se encuentra el DVD, el Blu-ray con material extra. Así que, bueno, es una ocasión, la verdad, es una de esas joyitas de culto que se pueden adquirir que sí merece la pena porque aporta algo distinto en ese sentido. Eh, por lo demás, ya os digo que yo estoy encantado, yo la he disfrutado mucho y se la voy a recomendar a todo el mundo que la vea. Y bueno, y ahora esperando su siguiente película, ¿no? Viejos, una película que también han dirigido a la Limón los dos, Fernando y Raúl, y que esperemos que sea eh, igual de buena, igual de interesante que esta pasajera. Así que nada, yo espero que he procurado no hacer mucho spoiler, no reventar mucho la película, decir lo justo, lo necesario, y yo lo que deseo de verdad que la veáis y que la disfrutéis. Nada más. Hasta la próxima píldora de cine o podcast o lo que haya por aquí. Así que un saludito y hasta la próxima. Adiós.